Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso teneros por aquí. ¿Cómo estáis? Espero de corazón que estéis todos fantásticamente bien y llenos de energía. Hoy estoy súper emocionado, casi eufórico, de compartir con vosotros un vídeo que estoy seguro resonará en el corazón de muchísimos de vosotros. Especialmente para todos los fieles seguidores de las series turcas, y particularmente para los amantes de la icónica pareja que formaron en la inolvidable serie Karasevda, conocida en español como Amor Eterno, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hoy nos sumergiremos en un gesto que sinceramente me dejó sin palabras, un acto de apoyo incondicional que Burak Özçivit, el actor que interpretó a Kemal, le brindó a su compañera de reparto, Neslihan Atagül, nuestra querida Nihan, en un momento sumamente delicado y personal. Y no me refiero a una escena de la serie, sino a un episodio real, algo que ocurrió en la vida misma, fuera de los sets y las cámaras. Ya sabéis que me apasiona compartir con vosotros noticias y detalles sobre vuestros actores favoritos, y esta historia es, sin duda, excepcionalmente especial. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero pediros algo, un pequeño favor que para mí significa mucho. Si sois nuevos por aquí, o si todavía no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Es una ayuda inmensa, un gesto que me impulsa a seguir creando contenido y a compartir con vosotros las historias que tanto os gustan. Además, activad la campanita para que no os perdáis ningún vídeo nuevo. Así formamos una comunidad aún más grande, unida por el amor a las series turcas y por la pasión por conocer más sobre sus protagonistas. Así que por favor, dadle al botón de suscribirse. Muchísimas gracias de antemano. Vuestro apoyo es invaluable. Ahora sí, vamos al grano. La historia que os voy a relatar sucedió no hace mucho, y está directamente relacionada con la salud de Neslihan Atagül. Como muchos de vosotros sabéis, Neslihan es una actriz increíblemente talentosa, una artista con un don innato para transmitir emociones y conectar con el público. Es sin duda una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía, y su trabajo ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, como cualquier ser humano, Neslihan también ha enfrentado desafíos en su vida, y uno de ellos estuvo vinculado a su salud. En un momento dado, Neslihan se vio obligada a tomarse un descanso, a retirarse temporalmente de la actuación debido a problemas de salud. La noticia obviamente causó preocupación entre sus fans y colegas. Los detalles exactos de su enfermedad no se hicieron públicos, y esto fue respetado, como debe ser, por respeto a su privacidad y a su derecho a gestionar su salud como mejor le pareciera. Lo que sí supimos y lo que sí es importante para entender la historia que os cuento, es que la situación requirió hospitalización, un periodo de tratamiento y, lo más importante, un tiempo de descanso y recuperación. Aquí es donde entra en juego con toda la fuerza y la nobleza que lo caracteriza, Burak Özçivit. La noticia de la enfermedad de Neslihan, como era de esperar, causó conmoción entre sus fans, y por supuesto, también entre sus compañeros de profesión. La preocupación fue generalizada, y muchas personas expresaron su apoyo y sus mejores deseos a través de redes sociales, comunicados oficiales y mensajes públicos. Pero entre todos estos gestos, hubo uno en particular que llamó la atención, uno que, en mi humilde opinión, habla mucho sobre la clase de persona que es Burak. En lugar de limitarse a enviar un mensaje de apoyo a través de las redes sociales, algo que por supuesto, es válido y que se agradece, Burak hizo algo mucho más significativo, algo que trasciende la pantalla y que revela la verdadera dimensión de su corazón. Decidió ir a ver a Neslihan al hospital. Sí, así es. Se presentó en el hospital en persona, para estar con ella, para ofrecerle su apoyo y su aliento directamente. Imaginad la situación. Neslihan en un momento de vulnerabilidad, enfrentando un desafío personal, sintiéndose quizás sola, preocupada, con miedos, con incertidumbres. Y de repente aparece Burak, su compañero de reparto, alguien con quien compartió tantos momentos especiales, tantas horas de rodaje, tantas escenas inolvidables en el set de Karasevda, su amigo, su colega, alguien que a pesar de las circunstancias siempre estuvo ahí. Este gesto, este simple acto de presencia, dice mucho de la relación que tenían, y de la calidad humana de Burak. Según la información que pude recopilar, Burak estuvo con Neslihan durante un tiempo. Le habló, le dio ánimos, le aseguró que todo iba a salir bien, que era fuerte, que iba a superar este momento difícil. No tenemos detalles exactos de qué se dijeron, de las palabras que intercambiaron, pero estoy seguro de que esa simple presencia, ese apoyo incondicional, fue un bálsamo para el alma de Neslihan. Imagino que
Esa visita, esa conversación, ese abrazo, debieron ser de gran ayuda, un consuelo en un momento de incertidumbre y preocupación. Ahora bien, ¿por qué creo que este gesto es tan especial y merece ser destacado? Pues bien, hay varias razones que lo hacen particularmente significativo. En primer lugar, porque demuestra que la amistad y el compañerismo van mucho más allá de lo que vemos en la pantalla. Burak y Neslihan, a pesar de que han seguido caminos profesionales separados, han mantenido una relación de amistad y respeto mutuo. Este gesto es una prueba palpable, una evidencia concreta de que la conexión que crearon en el set de Karasevda fue auténtica, genuina, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios y las diferentes experiencias que la vida les ha deparado. Es una demostración de lealtad y de cariño, algo que en un mundo a menudo superficial, es digno de admiración y de ser celebrado. En segundo lugar, porque nos muestra el lado humano de los famosos. A veces tendemos a idealizar a los actores y actrices, a colocarlos en un pedestal, a olvidar que también son personas con sentimientos, con problemas, con necesidades, con miedos. Olvidamos que son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y sus propias preocupaciones. Burak, con este acto de apoyo, nos recuerda que son seres humanos, con la capacidad de sentir empatía, de preocuparse por los demás, de tender una mano en momentos de dificultad. Nos recuerda que la fama no es una barrera que impida la conexión humana, sino que, por el contrario, puede ser una plataforma para mostrar la solidaridad y la bondad. En tercer lugar, porque es un ejemplo de solidaridad. En un mundo en el que, lamentablemente, a menudo vemos más competencia, rivalidad y egoísmo que apoyo mutuo, el gesto de Burak es un recordatorio de que la solidaridad es importante, esencial, y que podemos ayudarnos unos a otros, especialmente en los momentos más difíciles, en los momentos de vulnerabilidad. Es un recordatorio de que, como seres humanos, estamos conectados, y que la empatía y la compasión son valores fundamentales que debemos cultivar y practicar. Es un ejemplo de que, en medio de la adversidad, siempre hay espacio para la bondad y para el apoyo incondicional. Y por último, pero no menos importante, porque es un gesto que demuestra el gran cariño y el profundo respeto que Burak siente por Neslihan. Ya sabéis que su química en Karasevda fue increíble, y que muchos fans soñaron con que esa chispa, esa conexión, traspasara la pantalla y se convirtiera en algo más. Aunque, como todos sabemos, eso no sucedió, la amistad que cultivaron es algo que merece ser celebrado y admirado. Es una demostración de que el amor, en sus múltiples formas, puede ser duradero y significativo, incluso sin necesidad de ser romántico. Es una celebración de la amistad, de la lealtad y del cariño genuino. Es importante destacar que aunque no tengamos acceso a todos los detalles de lo que ocurrió en el hospital, aunque no sepamos exactamente qué se dijeron, el simple hecho de que Burak se preocupara por Neslihan y que se tomara el tiempo, el esfuerzo de ir a verla, ya es un acto de valentía y de amor en el sentido más amplio de la palabra. En un mundo donde la gente a menudo se centra en sí misma, donde la individualidad y el egoísmo a veces parecen ser la norma, este gesto nos recuerda que la empatía, la bondad y la generosidad son valores que debemos priorizar, que debemos defender y que debemos practicar. Este acto de Burak, además, fue valiente y discreto. No buscó la atención mediática ni el reconocimiento público. No lo hizo por vanagloriarse ni para aumentar su popularidad. Simplemente actuó por humanidad, por amistad, por cariño, por solidaridad. Actuó desde el corazón, sin esperar nada a cambio. Es importante recordar esto porque a veces vemos a los famosos involucrarse en actos de caridad o de apoyo, pero con la clara intención de mejorar su imagen pública, de conseguir más seguidores o de obtener algún beneficio personal. En este caso, el gesto de Burak fue genuino, desinteresado, y eso lo hace aún más valioso. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que podemos aprender muchísimas cosas, y todas ellas positivas y constructivas. Podemos aprender a valorar la amistad, el compañerismo, la lealtad. Podemos aprender a ser más empáticos, a ponernos en el lugar del otro, a intentar comprender sus sentimientos y sus necesidades. Podemos aprender a preocuparnos por los demás, a tender una mano a quienes lo necesitan, a ofrecer nuestro apoyo y nuestro aliento en los momentos de dificultad. Podemos aprender a ser más solidarios, a actuar con generosidad, a ofrecer nuestro tiempo y nuestros recursos a quienes lo necesitan. Podemos aprender que la fama no es una barrera para la empatía y la bondad, sino que por el contrario, puede ser una plataforma para amplificar estos valores y para inspirar a otros a actuar de la misma manera. Podemos aprender que los lazos creados en el set de rodaje, en el trabajo, en el día a día, pueden ser muy fuertes, pueden ser profundos, pueden ser duraderos.
Compartir tantas horas de trabajo, vivir momentos emocionantes, reír y llorar juntos, superar obstáculos, alcanzar metas en común, crea vínculos muy especiales, vínculos que trascienden la pantalla y que se convierten en una parte importante de nuestras vidas. Y en el caso de Burak y Neslihan, esa conexión fue evidente en la pantalla, en la química que irradiaban, y como hemos visto, también fuera de ella, en la vida real. La reacción de los fans, como era de esperar, fue de admiración y agradecimiento hacia Burak. Muchos elogiaron su gesto en las redes sociales, destacando su sensibilidad, su buen corazón, su humanidad. Los comentarios fueron mayoritariamente positivos, y demostraron que la gente valora este tipo de acciones, que el público reconoce y celebra la bondad y la empatía. Fue gratificante ver cómo la gente se unió para expresar su apoyo a ambos actores, para mostrarles su cariño y su admiración. La comunidad de fans de Karasevda demostró una vez más su lealtad y su cariño hacia sus ídolos. Por otro lado, me gustaría mencionar que Neslihan, tras superar sus problemas de salud, ha seguido adelante con su carrera y con su vida personal. Afortunadamente pudo superar las dificultades, pudo recuperarse y volver a la actuación. Actualmente está activa en nuevos proyectos, sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía, y sigue cosechando éxitos y reconocimientos por su talento y su dedicación. Su fuerza, su perseverancia y su capacidad de superación son un ejemplo para todos nosotros. En conclusión, el valiente y generoso gesto de Burak Özçivit al apoyar a Neslihan Atagul en el hospital es un ejemplo de amistad, de solidaridad y de empatía. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay personas que se preocupan por los demás, que son capaces de ofrecer su apoyo incondicional y que, ante todo, son seres humanos. Es un ejemplo de que la bondad y la generosidad no tienen precio, y que siempre debemos valorar y celebrar estos actos. Es un ejemplo de que en el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito de la vida, la amistad y el compañerismo pueden ser la clave para superar las dificultades y para construir relaciones duraderas y significativas. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya conmovido y que os haya inspirado tanto como a mí. Me parece una historia muy bonita, un ejemplo a seguir, una demostración de que incluso en el competitivo y a veces superficial mundo del espectáculo, donde a menudo se da mucha importancia a la imagen y a la fama, existen valores como la amistad, el compañerismo, la lealtad y la solidaridad. Quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo y sobre todo, emotivo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este gesto de Burak. ¿Qué os pareció? ¿Creéis que es importante destacar este tipo de acciones? ¿Qué valores os transmitió esta historia? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos, saber qué pensáis, conocer vuestras reflexiones y vuestras opiniones. No dudéis en compartir vuestros pensamientos, vuestras experiencias, vuestras emociones. Vuestra participación es fundamental para crear una comunidad vibrante y llena de vida. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que podéis darle me gusta al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creando contenido, a compartir más historias interesantes sobre vuestras series y actores turcos favoritos, y a seguir creciendo juntos. Vuestro apoyo es invaluable. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más noticias y más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Os quiero.